que no es que somos la luz, no somos la luz. De hecho, Jesús le dijo en los evangelios, cuando se habla de Juan el Bautista, se habla de que él no era la luz. Él venía para anunciar al que era la luz. Entonces, no es que somos la luz, sino que Él ha puesto de alguna manera, que hoy vamos a hablar un poquito, Él ha puesto luz en nosotros. Y entonces, en este mundo, puesto que Él se fue, lo que queda de luz somos tú y yo. ¿Me entiendes? O sea, una Biblia, un libro que se llama la Biblia, por muy grande, muy gordo, muy letras grandes o letras pequeñas que tenga, en sí mismo eso no es la luz. Es un libro. Al libro hay que darle vida. El libro mismo no tiene espíritu, ¿verdad? Pero tú y yo sí. Porque tú y yo de alguna forma hemos sido, como decíamos, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él de repente nos ha hecho que reflejemos luz. Y entonces, si con ojos espirituales mirásemos la tierra, veríamos una tierra llena de oscuridad, porque la verdad abunda la oscuridad, que tiene puntos de luz. Y son los únicos puntos de luz. Y esos puntos de luz son simplemente los que de verdad son hijos de Dios. No hay más. No hay otra luz. No hay otra religión que también aporta luz. No hay una filosofía que aporta luz. La única luz que hay en este mundo, en el mundo espiritual, mirando todo el globo terráqueo, o sea, toda la tierra, mirándola desde el punto de vista espiritual, el mundo espiritual, todo es oscuridad, excepto puntos que hay. Y esos puntos son los que han nacido de nuevo, que pasaron de vivir en las tinieblas a vivir en la luz admirable. Y esa luz somos tú y yo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, está intentando decir, ustedes son los únicos que pueden dar claridad. Ustedes son los únicos que pueden hacer ver a los demás. Ustedes son los únicos que portando verdad pueden dar verdad. Ustedes son los únicos que me representan a mí, que yo soy la luz, en principio y me voy, pero los dejo a ustedes. O sea, con esto no quiero que te sientas más especial o menos especial. Lo que quiero decirte es simplemente la realidad. Nadie más es luz. Tú eres luz si tú has creído en Cristo. Tú eres luz si vives en santidad. Tú eres luz si vives en la pureza de la palabra. Tú eres luz si no vives en pecado. Si vives en pecado, eres peor que un incrédulo. Porque conociendo la verdad y viviendo en pecado, eres peor que un incrédulo. No señales a los incrédulos. Tú eres peor que un incrédulo. Pero el único que vive con luz, que es luz, refleja luz, es aquel que vive en la nueva vida que Dios le ha dado. Amigo, la luz se tiene que ver. Se tiene que ver porque dijimos que si éramos como una ciudad era una y la otra era el candil, ¿no? Una vela, una llama, no sé qué. No le poníamos encima aquello. ¿Se acuerdan lo que vimos en la pantalla, verdad? Porque si le pones eso no se ve. El almud, sí señor. Entonces, lo que no podemos pensar es que encendemos una luz para que nos dé luz. ¿Para qué se enciende una luz? Para que se vea. ¿Sí o no? Entonces, a ti Dios te encendió para que se vea. No para que veas tú. Para que los demás vean. Yo estoy diciendo cosas muy profundas. Me voy a sentar porque esto es cansado. Qué profundo, mi madre. Señor. No, realmente esto tiene que ser del Espíritu, porque a mí de cosas estas no me salen a mí. ¡Qué bárbaro! O sea que la luz que tú tienes no es para ti. Pues tú ya la tienes, es para los demás. ¿Para qué dijimos que era el fruto del Espíritu? ¿Para ti o para quién? Para los demás. Porque el fruto es para que se lo coman. ¿Quién? ¿El árbol? No, el árbol no se lo come. ¿Quién se lo come? Los demás. ¿Sabe? Si agarramos algunos matices de esto, de repente nos damos cuenta que hay cosas que hacemos en nuestra vida que no se corresponden con lo que hablamos. Entonces, vosotros sois la luz del mundo, quiere decir, no hay otra esperanza para los del mundo, sino que tú te acerques con la luz y los alumbres. No hay otra esperanza en el mundo.
Otra de las cosas que podemos ver es que ese mundo solo ve si tú le das la luz. Entonces el problema de muchos cristianos es que esta parte no la hemos captado. Entonces la vida que desarrollamos es una vida en Cristo, pero para mí. Siendo fiel, pero para mí. Traigo ofrendas, diezmos y tal, pero para cumplir con mi relación con Dios. Y se me olvida esa otra parte que es vital. Esta es necesaria, pero es que la otra es la tarea que Dios nos dio. Entonces, cumplo, hago todo lo que tengo que hacer y eso tiene que ver con mi vida, pero después eso lo tengo que mostrar porque la luz es para que se vea. Entonces, eso tiene que salir fuera para que el que está fuera vea con lo que tú haces, con lo que tú dices, con lo que tú muestras, con tu fruto, con tu vida. Entonces, los demás ven en ti porque tú eres luz. Ven en ti lo que ellos tienen que hacer, o lo que ellos podrían hacer, o lo que ellos podrían disfrutar. Lo ven. Ven también la diferencia entre vivir santamente y vivir en pecado. Y eso termina haciendo que la gente tome decisiones, a favor o en contra, pero les lleva a tomar decisiones. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Vamos a leer un par de versículos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y hablando acerca de él, en el libro de los Hechos, cuenta cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice a continuación, y cómo Jesús, anduvo, y ahora esto es luz. Dice, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces hay dos cosas que menciona, muy resumido, muy por encima, pero que a nosotros ya con esto nos dice bastante. Dice, anduvo haciendo bienes. Entonces, mi luz no es para mí, mi luz es para los demás. Entonces la forma de dar luz no es decirle a la gente lo malos que son. Porque algunos a la hora de predicar el evangelio piensan que el evangelio es decirle a todo el mundo lo mal que hacen. Y nos vamos demasiado allá y nos metemos en el trabajo que el Espíritu Santo debería hacer quizá más adelante. No, mostrar luz dice, entonces Jesús no fue a todo el mundo a decirle todo lo malo que hacen. Jesús fue a todo el mundo para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús se movía de esa manera. ¿Cómo me tengo que mover yo? Igual. ¿Cómo invado las tinieblas? ¿Cómo lo hace Jesús? Mira, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, cuando se habla de que Jesús fue el mismo, no está leyendo en el libro de Isaías, está leyendo acerca de cómo él fue ungido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí viene la relación de cosas que son dar luz. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Yo te pregunto, si nosotros tenemos que encarnar esto también, igual que Jesús, viéndolo como algo que tú tienes que hacer, pregunta, ¿cuál de estas frases tiene que ver con hacer algo para ti? Léela. ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Cuál? ¿Cuál tiene que ver con nosotros mismos? Porque si tú lo lees, Dios unge con su Espíritu Santo a Jesús, no para que a Jesús le vaya bien, no para que Jesús sea sanado, no le unge a Jesús para que sea prosperado, no le unge a Jesús para que sea más listo, no le unge a Jesús para que haga no sé qué virguería, le unge para que sea luz. Y luz
es impactar las tinieblas, porque cuando viene la luz, las tinieblas se retiran, desaparecen. Hay que pensar que cuando yo leo soy luz, no quiere decir soy bueno. En Santiago 1:27, donde ya resumiendo lo más resumido y a la misma expresión, Santiago dice lo que se entiende por religión, es decir, vivir una vida religiosa o espiritual. Dice, la religión pura y sin mancha o mácula, lo mismo, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, de los tres que menciona, los dos primeros tienen que ver con afectar a gente. Entonces, vivir una vida espiritual, donde aquí se habla de tres cosas, y solamente vives una, porque solamente vivimos para yo ser santo, para yo ser puro, para yo conservarme para Dios, para yo prosperar, para yo vivir en comunión con el Altísimo. Y no vive las otras dos que vienen a representar lo que es los demás. Entonces tú no estás viviendo la religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces, tú no eres luz para tú ser luz. Tú eres luz para dar luz para que los demás lo vean. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor para ver si... Mire, estaba leyendo acerca de la luz. Es interesante. ¿Por qué vemos los objetos? ¿No? La luz viene, en este sentido, puede venir de un foco, del sol o donde sea, y choca contra un objeto, el que sea, choca un objeto y y se refleja, es una reflexión, refleja. Esa reflexión me llega a mi ojo y entonces yo veo. Cuando quitan la luz, no hay esa luz que choca con el objeto y vuelve, y entonces por eso no veo. Entonces, cuanto más sube la luz, más se refleja en el objeto y viene a mí, y entonces más veo. Hasta ahí todo es clase de tercero de ingeniería de la luz. Sí, espere un momento. Estoy pensando mucho. Estoy pensando mucho últimamente. Entonces, mire, hay una luz directa, una reflexión directa, que es la del espejo, que es una reflexión que siempre es igual. Entonces, por eso nos vemos igual. Bueno, algunos siempre cogen espejos que le hagan más flacos, pero me refiero en general. En general son espejos, y entonces siempre te ves igual, ¿verdad? Pero la otra tipo de reflexión, la reflexión difusa, y es la que pegan los objetos, pero al ser un objeto irregular, la luz o el reflejo cobra distintos matices, y entonces es cuando distinguimos formas, colores, profundidad, por los matices que me vienen hasta mis ojos. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, el que es reflejo de luz. Entonces, Dios quiere decirte, tú no eres luz en el sentido de que la luz eres tú y Cristo se aparta de ti y tú sigues siendo luz. No, no es cierto. Yo soy un reflejo de la luz. Entonces, Cristo me llena de su luz y entonces Él dice, y entonces tú reflejas luz. La luz no eres tú. El que es luz es Cristo. Pero entonces, Cristo me impacta y entonces yo reflejo la luz. Ahora, yo puedo reflejar una luz o unas ondas distorsionadas o unas ondas como me llegan. Si Cristo es la luz y me da a mí y yo reflejo exactamente lo mismo, ¿qué es lo que ve la gente? ¿Cristo? Ve Cristo.
Pero si la luz viene a mí y en la reflexión, en el momento de reflejar, yo no reflejo lo que recibo exactamente, sino que lo distorsiono, entonces lo que llega a las personas es confuso. ¿Entiende? Entonces, cuando Cristo dice, ustedes son la luz, lo que está intentando decir son luz mía, son yo mismo, y lo que tienen que mostrar al mundo va a ser mi luz. Tú no muestras tu luz, muestras la luz de Cristo. Entonces yo tengo que afinar bien. Por eso un cristiano que vive la vida como le da la gana, perdóneme, está reflejando algo raro. Quizá por eso la gente no se convierte con nosotros. Quizá por eso la gente no se asombra de nuestra vida. Porque quizá por eso la gente no es atraída por las cosas que nosotros hacemos. ¿Será por eso? Pues probablemente va a ser por eso. ¿Por qué se cree que hay que estar a los pies de Jesús permanentemente atendiendo a su voz, llenándonos de su Espíritu Santo? ¿Por qué se cree que hay que estar orando, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios? Porque en la medida que yo percibo mejor y recibo mejor lo que Él me da para reflejarlo, mejor estoy reflejando entonces a Cristo. La gente no necesita vernos a nosotros. La gente no necesita ver lo bueno que tú eres, lo santo que tú eres, lo ligón que tú eres. O ligona. Claro. Esos son los obstáculos para que de verdad no se refleje lo que Cristo es. Y ahí vienen los listos, ¿no? Reciben el mensaje de Cristo y siempre están pensando a ver qué le añaden para hacerlo mejor. ¿Cómo vas a hacer mejor el mensaje de Cristo? ¿Estás loco o qué? Entonces esa percepción que los demás reciben es lo que a ellos les va a llegar de lo que es el mensaje. Porque vuelvo a repetirles, lo que no va a ocurrir es que Cristo venga para predicar el Evangelio. El Evangelio va a ser comunicado a través tuyo y mío. Entonces la gente ve lo que tú recibes de Dios, no perfecto, sino pasado por ti, para luego llegar a ellos. Entonces lo que llega normalmente viene degradado. Pero cuanto menos degradado llegue, más representamos a Cristo. Ese es uno de los trabajos fuertes que tenemos que hacer. El estar cerca del Señor para que Dios me use reflejándolo a Él. Amén. A Él. Dicen en Mateo capítulo 24, es cuando el 24 y 25 es cuando se habla un poco del fin, de las señales del fin que va a ocurrir, y Jesús se sienta con sus discípulos a hablarles acerca de este tema. Y una de las cosas que dice en el versículo 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, y estamos en tiempos muy así, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y escúcheme, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Independientemente de que pudiéramos meter ahí al no creyente, yo lo aparto porque ahora mismo no es el tema, no es de lo que quiero hablar. Yo me quiero centrar en el otro grupo, los creyentes. Y entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos creyentes se enfriará. Y entonces nos encontramos momentos, situaciones nuestras, nosotros, no mirando a los demás, nuestras, donde nuestro amor se ha enfriado. Cuando el amor se enfría, dejamos de hacer las cosas para los demás. Y uno de los termómetros para ver cómo andamos de amor y cómo andamos de reflexión de lo que Dios nos da, es precisamente ver cómo amamos a los demás. Es que estamos haciendo para los demás. Y en eso sí les aseguro, estamos muy impregnados de la filosofía del mundo y de la mentalidad del mundo, donde el centro del mundo es el individuo. Y eso nos cuesta sacarlo de nosotros, señores. Nos cuesta sacarlo de nosotros. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Por eso no somos tan luz. Pensamos demasiado en que yo tengo que prosperar, yo tengo que tener un trabajo, a mí me tiene que ir bien, mi familia tiene que estar. Y estoy centrado en eso. Y entonces no hago la tarea porque se ha enfriado el amor en mí.
Y por eso dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Quiero leerles algo que, quizá alguno, yo lo he visto en la red circulando y a mí me llegó una vez y me acordé y lo quiero leer. Son unas palabras de una charla entre un profesor y unos alumnos. ¿Cuántos quieren escucharlo? ¿Quieren escuchar? Son 2 minutos nada más, pero escuche para que vean. Dice, un profesor le dice a su clase, le dice, ¿Dios creó todo lo que existe? Y un estudiante contestó valiente, sí, lo hizo, Dios lo creó todo. Sí, señor, respondió el joven. Y el profesor le contestó, si Dios creó todo, entonces Dios creó e hizo el mal. Pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba por haber probado una vez más que la fe cristiana es un mito. Y otro estudiante se levantó y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, señor? Por supuesto, respondió el profesor. Y el joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Y qué pregunta es esa? Por supuesto que existe, ¿acaso usted no ha tenido frío? Y el muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor y todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar. Pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos en ausencia de calor. Y vuelve el alumno a preguntarle, ¿y existe la oscuridad? Continuó el estudiante y el profesor respondió, por supuesto. Y el estudiante te contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas, ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para descubrir lo que sucede cuando la luz no está presente. Un fiera el tipo, una máquina. Finalmente el joven preguntó al profesor, otra vez, señor, ¿existe el mal? Claro, acuérdense que al principio de la conversación era el mal, ¿no? ¿Existe el mal? Y el profesor respondió, por supuesto que existe. Como le mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, violencia, todo el mundo, A lo que el estudiante respondió, el mal no existe, señor. O al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Dice, al igual que en los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. El nombre del joven era Albert Einstein. Escúcheme. Existe la oscuridad porque no hay luz. En tu familia existe la oscuridad porque no hay luz. En tu barrio existe la oscuridad porque no hay luz. En cuanto la luz sale y se hace ver, la oscuridad se va. Por eso el cristiano no puede vivir escondido con su luz, porque no fue diseñado para eso. El cristiano ha sido diseñado para dar luz. Tú has sido diseñado para impartir luz.
No quiero tomar más tiempo, yo creo que con esto es suficiente. Pero quiero que te des cuenta, cuando tú eres luz, no te reflejas a ti. Porque a la gente no le interesas tú. La gente busca aquello que tiene que saciar su interior. Y solamente el Espíritu Santo puede llenar y saciar permanentemente el alma de una persona. Tú la puedes entretener, tú le puedes aconsejar, tú le puedes divertir, tú le puedes, pero jamás le vas a saciar el vacío que todo hombre tiene en su corazón. Por eso yo vengo para dar luz, porque necesitan la luz. Necesitan no la mía, sino la que yo reflejo. No necesitan parte de la luz, una luz matizada con colorines. Necesitan a Cristo, y yo soy el reflejo de Cristo. Amén.